y sobre la salvación. Recordemos que el pecado era el veneno y es el veneno del mundo. El pecado está trayendo a todo hombre que no viene a Jesús a la muerte. Primero Jesús murió en la cruz para que tu pecado, mi pecado, no nos llevara a la muerte, nos libró de la muerte. Dios nos hizo la gracia y la fe para regenerar tu corazón, porque el pecado del mundo habita en tu corazón y en nuestros corazones y en nuestra carne. Pero a través de la cruz, la gracia y la fe, Dios quiere que tú seas un hombre nuevo, que tú tengas un corazón regenerado, porque recordemos primeramente de dónde proviene el pecado. El pecado a Dios no le agrada, no proviene de Dios. Dios, quítatelo de la mente. El pecado te aleja de Dios y definitivamente te lleva a la muerte. Recordemos que el pecado hizo que Adán y Eva fueran expulsados allí del jardín del Edén. Pero para comprender el nuevo nacimiento que te da la fe y la gracia, ahora aquí tenemos que reflexionar y meditar si tenemos la salvación y si tenemos la regeneración nueva, porque la gracia y la fe te lleva a una regeneración nueva, a un hombre nuevo que había nacido en la carne, habitaba en la carne, en las obras de la carne, y ahora anda en el Espíritu, en las obras del Espíritu. Ahora te voy a decir que reflexiones lo que te voy a decir. Reflexionemos un poco. Primero meditemos cómo era la relación de Adán y Eva con el Padre allí en el jardín del Edén. Primeramente tenían una relación muy estrecha. Lo veían, lo escuchaban. Era algo armonioso que tenían con Dios. Todo se era facilitado por Dios, era su proveedor. Y todas las cosas de Dios era de Adán y Eva. Era su hijo predilecto, su criatura predilecta, Adán y Eva. Allí, en obediencia a Dios, le había dado todas las clases de cosas maravillosas en el jardín del Edén. Oro, plata, había todas piedras preciosas, había todas clases de minerales y comida. Y Dios se gozaba en el amor, ambos, de Dios a ellos y ellos hacia Dios. Pero recordemos que la simple desobediencia trajo el pecado por la serpiente antigua, Satanás. Y comieron y gustaron el árbol de lo bueno y lo malo, y se trajo el pecado. El pecado, recordemos que vino por la serpiente, el diablo, Satanás. Y ahora te digo todo esto para que la cruz del Calvario, la salvación, la gracia y la fe no quede como una forma religiosa. Porque muchos hoy dicen, no estoy haciendo la ley, no estoy haciendo los mandamientos. Pero recordemos que nosotros tomamos esas escrituras, la Biblia, aún las parábolas de Jesús y aún allí las cartas de Pablo, de una manera totalmente literaria y no espiritual. Estamos cayendo en lo mismo, en una religiosidad, porque Dios quiere que esa palabra se convierta en espíritu, porque es una guía para transformar tu corazón, para que tú la pongas en práctica en tu vida, para que renazca tu corazón. Lo primero que te dice es que tú naces de nuevo al momento de conocer a Jesús. Y Jesús te dice que solamente buscando el Espíritu Santo puedes tú ser regenerado. Ahora, ¿cómo tú sabes que eres regenerado? Tenemos una distorsión de lo que es la religiosidad con lo que es un ser espiritual. Recordemos quién eran los religiosos en aquella época de Jesús. Recordemos que había una secta de fariseos, de saduceos, de celotes y de esenios que estaban allí en la palabra y cada quien la traducía de una manera carnal para este mundo y no lo veían de una manera espiritual transformadora del corazón y de la naturaleza humana. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios desde el Génesis hasta por el Apocalipsis es para regenerarte el corazón, la mente y el ser humano, para transformar tu carne en algo sobrenatural, para transformar tus genes, para transformar tu vida y lo más importante, acercarte a Dios. Por eso te digo hoy, pastor,
apóstol, todo aquel que tenga, aquel maestro que tenga allí oveja, que tenga allí, entienda que su papel es llevar el mensaje regenerador del hombre, de la carne, del espíritu, del ser humano, a llevarlo a ser un hombre nuevo a la altura del varón perfecto, que es Jesús. Pero nada se puede hacer sino con el Espíritu Santo, que es poderoso, que es sobrenatural. Toda la palabra es sobrenatural, no es de este mundo. Ahora te digo que la religiosidad se ha tomado de una manera muy distorsionada, porque cuando tú vienes a un mundo carnal allí, totalmente de discoteca, de televisión, de radio, ve todas las cosas que hay en el mundo de distracción, tu celular, tu Facebook, tu Twitter. No quiere decir que tú no puedas accesarlo, no te lo estoy diciendo. Pero tengo que darte a entender cuál es la transformación que te va a dar tu vida, porque muchos te van a cuestionar y te van a estar allí contradiciendo tu actitud espiritual. Esa es la persona común, natural y carnal que conocemos allí en el mundo. Allí en el mundo tenemos esa persona, la buscamos y están todas igualitas, pegada a un televisor, pegada allí a un cine, pegada totalmente a la playa, alejado la mente, el cuerpo y alma de Dios. Jesús murió en la cruz, la gracia y la fe, para hacernos personas nuevas, para acercarnos a Dios, no para alejarnos, estar igual. Te digo hoy, pastor, maestro, profeta, evangelista, y tú creyente, y yo creyente, y todos nosotros tenemos que entender que nos transforma y nos lleva a experimentar el amor de acercarnos a Dios a través de la oración. La única forma de llegar y acercarnos a Dios, al mundo espiritual, es haciendo cosas espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales? Leer la Biblia, orar sin cesar, dice Pablo, ayunar y aborrecer el pecado. Si tú no experimentas esto, no te estás acercando a Dios, porque Dios es espíritu y verdad. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿por qué llamamos religiosos a las personas que están orando todo el día? ¿Por qué leen la palabra todo el día? ¿Por qué ayunan? ¿Por qué buscan a Dios? Hoy te digo que si tú no experimentas este cambio en tu vida, de aborrecer el pecado, de ver el mundo espiritual diariamente, continuamente, en todo momento, escuchar la voz de Dios, ver los ángeles, predicar la palabra, gozarse en los secretos de Dios, no has nacido de nuevo. Porque para poder haber nacido de nuevo, se vuelve a renacer ese mismo que se perdió, eso mismo que se perdió allí en el jardín del Edén, esa esencia originaria del hombre espiritual de Dios vuelve a renacer en ti. Dios quiere que esa esencia carnal, humana, caída, sea borrada a un hombre nuevo, tú seas salvo. La salvación viene por la regeneración del corazón humano. La salvación viene por nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos. La Biblia, Pablo, el bautismo del Espíritu Santo para ellos era muy importante. Recordemos cómo se esmeraban Pedro y Juan y Pablo cuando Felipe fue allí y creó la primera iglesia en Samaria. Ellos se trasladaron y oraron para que fueran renacidos en el Espíritu. Pablo lo primero que preguntaba sin saludar era si habían recibido el Espíritu Santo, porque él sabía que aunque eran instruidos en Jesús de Nazaret, en la palabra que es el agua, y han limpiado por la palabra, porque la palabra limpia, pero no renacemos de nuevo, no somos regenerados de nuevo, sino por medio del Espíritu Santo.
Ahora, si nosotros no aborrecemos un mundo lleno de pecado, si el pecado no lo puedes aborrecer, sinceramente, no has nacido de nuevo y dudosamente tienes la salvación. Hoy yo te digo que apartemos un mundo ya lejos de la religiosidad y nos acerquemos al corazón de Dios. Simplemente nosotros sabemos quiénes son los que se han acercado a Dios, porque los que se han acercado a Dios traen la palabra de Dios y saben que lo que pide es que seamos regenerados y que vengamos a Él con un corazón limpio, lejos del pecado. Aborrezcamos el pecado. Y cuando vengamos a Él, vengamos con una persona arrepentida. Continuamente pecamos en nuestra mente o en cualquier forma, con nuestras bocas, con nuestras palabras. Pero lo que quiere Dios es que tengamos un corazón arrepentido, genuino, reconozcamos quién es Dios y quién es el mal, quién es la oscuridad. Dios quiere que tú seas su hijo y el hijo quiere lo del Padre y lo del Padre quiere el Hijo. Y cuando se une totalmente con el Hijo y el Padre, Jesús viene a morar en ti y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero Él quiere un corazón limpio, un vaso limpio donde habitar. Cuando Él habita en ti, no hay cabida para la oscuridad. Dios quiere darte la salvación. La cruz es un camino de regeneración del corazón, de la mente humana. Dios puede, en su poder, porque te abre un mundo sobrenatural que gobierna sobre el tiempo, el espacio y la materia. Cuando empieces tú a creer en milagros, cuando empiezas a creer en lo sobrenatural, estás experimentando el renacer de Dios. Estás experimentando el ver a Dios. Dios quiere que lo veas, quiere que veas a Jesús, quiere que veas al Espíritu Santo, porque eso es el camino a nacer a un ser espiritual nuevo, un ser sobrenatural que no es de este mundo. Cuando tú quieras estar más con Dios que en el mundo, di que te estás acercando a Dios, que la salvación la tienes cerca. Como le dijo Jesús a Nicodemo, no estás lejos del reino de los cielos.